Bienvenidos de nuevo a su canal de cotilleo turco número 1. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Están listos para la bomba de la semana? Porque du copyright me decirles, esta es grande. Hoy vamos a hablar de dos de las figuras muy queridas de la televisión superíndice 3N turca, Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul. Los mismos. Burak, nuestro eterno Kemal en Karasevda, y Neslihan, la inolvidable Nihan, también copyright N de Karasevda. Dos nombres, dos talentos inmensos, un secreto que hemos estado investigando a fondo. Durante semanas hemos estado recopilando información superíndice 3N, analizando entrevistas, leyendo entre luneas y conectando puntos que parecían inconexos. Y finalmente creemos que hemos descubierto el secreto oculto de Burak y Neslihan. Antes de que revelemos la bomba, les pido un favor enorme. Suscríbanse al canal. Ese botoncito rojo abajo. Háganle clic. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como saben, tanto Burak como Neslihan son dos de los actores muy respetados y aclamados en Turquía. Sus carreras han estado llenas de condieresis copyrightsitos, de personajes memorables, y de una legión superíndice 3N de fanáticos que los siguen a donde vayan. Pero a pesar de su fama y popularidad, siempre han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Especialmente cuando se trata de temas delicados. Durante aún más menos se ha especulado sobre la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan. Claro, los vimos enamorados en la pantalla en Karasevda, una novela que rompió superíndice 3RU copyright codes de audiencia y que nos dejó superíndice 3 a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. La química entre ellos era innegable, tan palpable que muchos llegaron a preguntarse si lo que veíamos en la televisión superíndice 3N era simplemente actuación superíndice 3N o si había algo muy algo real, entre ellos. Sin embargo, ambos siempre han negado rotundamente cualquier tipo de romance fuera de la pantalla. Burak estuvo felizmente casado con Fariye Evcen, otra estrella turca de renombre, y tienen un hijo precioso. Neslihan, por su parte, también copyright N estuvo casada con Kadir Doyulu, otro actor muy querido. Ambos matrimonios parecen su superíndice 3 lidos y felices, al menos desde la perspectiva pública. Entonces, ¿de qué copyright secreto estamos hablando? No se trata de un romance oculto ni de una infidelidad escandalosa. No. El secreto es mucho profesional. La verdad es que detrás de las CU maras durante el rodaje de Karasevda, Burak y Neslihan desarrollaron una relación superíndice 3N de trabajo extremadamente intensa y competitiva. Competitiva. Aunque se admiraban mutuamente por su talento, ambos tenían una visión superíndice 3N muy diferente de CU superíndice 3 debían ser interpretados sus personajes. Burak, conocido por su perfeccionismo y su atención superíndice 3N al detalle, tenía una idea muy clara de CU superíndice 3 debía ser Kemal, un hombre recto, honorable, impulsado por la venganza pero con un corazón superíndice 3N noble. Neslihan, por su parte, ve a Nihan como una mujer muy compleja, atrapada entre el amor y el deber, luchando por su libertad y por encontrar su propia voz. Estas diferencias de visión superíndice 3N a menudo provocaban fuertes discusiones en el set. No se trataba de peleas personales, sino de debates apasionados sobre CU superíndice 3 debían ser interpretadas las escenas, copyright motivaciones debían impulsar a sus personajes y CU superíndice 3 debían interactuar entre ellos. Algunos miembros del equipo de producción superíndice 3N, con quienes hemos podido hablar de forma anu superíndice 3 Nima, nos han contado que estas discusiones podían durar horas, y que a veces llegaban a ser bastante tensas. Sin embargo, también copyright N nos han asegurado que al final del dúo, Burak y Neslihan siempre lograban encontrar un punto en común y que estas diferencias creativas, en lugar de perjudicar la serie, la enriquecieron a UN-MUN-S. De hecho, muchos creen que la intensidad de la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan, esa tensión superíndice 3N palpable que existió entre ellos, fue precisamente lo que hizo que Karasevda fuera tan adictiva y tan exitosa. Esa química que veíamos en la pantalla no era solo actuación superíndice 3N,
sino el resultado de un trabajo arduo, de un compromiso total con sus personajes y de una profunda admiración superíndice 3n mutua, aunque a veces estuviera más menos ida de competitividad. Pero eso no es todo. El secreto oculto de Burak y Neslihan va a UNMU de SAU. Resulta que después copyright ese del final de Karasevda, ambos recibieron numerosas ofertas para trabajar juntos en otros proyectos. Sin embargo, rechazaron todas y cada una de ellas. ¿Por qué copyright? Bueno, según en nuestras fuentes, tanto Burak como Neslihan sintieron que ya habían llegado al límite de lo que podían lograr juntos. Temuan que si volvían a trabajar juntos, la gente solo los vería como que mal inían, y que no podrían escapar de esa imagen. Además, ambos querían explorar nuevos caminos, asumir nuevos desafíos, y demostrar que podían ser exitosos por separado. Querían deshacerse de la etiqueta de pareja de telenovela, y ser reconocidos por su propio talento individual. Y lo lograron. Burak ha protagonizado varias películas y series de con diéresis copyright cito consolidando su posición superíndice 3n como uno de los actores importantes de Turquía. Neslihan por su parte también copyright n ha seguido cosechando con diéresis copyright citos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Asu que aún lo tienen, mis queridos chismosos. El secreto oculto de Burak y Neslihan no es un romance prohibido, sino una relación superíndice 3n de trabajo intensa, competitiva y, en última instancia, muy exitosa. Una relación superíndice 3n que les permitió superíndice 3 alcanzar la cima de su carrera, pero que también copyright n los llevó superíndice 3 a tomar la difícil decisión superíndice 3n de separarse profesionalmente para poder crecer y evolucionar como actores individuales. En resumen, hoy hemos desvelado la verdad de True S de la relación superíndice 3n entre Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul. No se trata de un amor secreto, sino de una dinámica laboral intensa y competitiva que impulsó superíndice 3u con diéresis copyright cito en Karasevda. Tras el final de la serie, ambos actores tomaron la sabia decisión superíndice 3n de seguir caminos separados para consolidar sus carreras individuales y evitar quedar encasillados en sus roles anteriores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Gracias por acompañarme más menos arme hoy. Ahora, du copyright genme saber en los comentarios qué copyright piensan de todo esto. ¿Les sorprendió superíndice 3 el secreto de Burak y Neslihan? ¿Creen que algún dúa volveru n a trabajar juntos? Quiero saber su opinión superíndice 3n. No se queden callados. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con todos sus amigos amantes del chisme turco y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que acu encontrar UDN siempre las últimas noticias, los secretos mood S jugosos y las exclusivas mood S impactantes del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos. Los quiero. Y recuerden, mantengan la curiosidad y no dejen de investigar. Pero esperen, esperen. Que aún hay más tela que cortar. Porque este chisme, mis amores, es como una cebolla, tiene capas y capas. A lo largo de mi investigación, he descubierto detalles jugosísimos que pintan un panorama aún más completo de esta fascinante relación entre Burak y Neslihan. Agárrense que vienen curvas. Primero profundicemos en esa competitividad. No era simplemente una cuestión de yo creo que mi personaje debe ir por aquí, tú crees que debe ir por allá. No. Era una verdadera batalla de egos, pero de la buena. Imaginen la escena, dos de los actores más cotizados de Turquía, ambos jóvenes, guapos, talentosos y ambiciosos, luchando por cada escena, por cada plano, por cada línea de diálogo. Cada uno quería brillar más que el otro y esa competencia, aunque tensa, fue la chispa que encendió la pantalla. Según una fuente cercana a la producción, durante las primeras semanas de rodaje, la tensión era tan palpable que algunos miembros del equipo temían lo peor. Hubo gritos, portazos y hasta alguna que otra lágrima. Pero ojo, eran lágrimas de tristeza o frustración, eran lágrimas de pura pasión creativa. Tanto Burak como Neslihan estaban tan metidos en sus personajes, tan comprometidos con la historia, que no podían evitar defender sus puntos de vista con uñas y dientes. Incluso me enteré de que en una ocasión, durante la filmación de una escena crucial,
Burak y Neslihan estuvieron a punto de abandonar el set. La discusión había escalado a tal punto que el director, Hilal Saral, tuvo que intervenir personalmente para calmar los ánimos y mediar entre ambos. Imagínense el estrés para la pobre Hilal. Pero como buena directora supo canalizar esa energía negativa en algo positivo, y al final la escena quedó espectacular. Ahora bien, no todo era competencia y tensión. También había una profunda admiración y respeto mutuo. Burak reconocía la inmensa capacidad de Neslihan para meterse en la piel de Nihan, para transmitir su dolor, su rebeldía y su amor incondicional por Kemal. Y Neslihan a su vez valoraba la dedicación de Burak, su perfeccionismo y su habilidad para dar vida a un personaje tan complejo y atormentado como Kemal. Burak es un actor muy metódico, muy centrado, me contó otra fuente. Siempre llegaba al set preparado con sus líneas aprendidas y con una idea clara de lo que quería hacer. Era un verdadero profesional. Y Neslihan, bueno, Neslihan es pura emoción. Tiene una capacidad increíble para conectar con el público y para transmitir sentimientos con una sola mirada. Además, fuera del set, Burak y Neslihan mantenían una relación cordial y respetuosa. A menudo se les veía almorzando juntos, hablando de sus familias, de sus proyectos futuros, e incluso bromeando sobre sus discusiones en el set. Sabían que su trabajo era solo eso, trabajo. Y que al final del día, lo importante era entregar un producto de calidad al público. Pero volvamos al tema de las ofertas que recibieron después de Kara Sevda. Aquí hay más chicha. No solo les ofrecieron protagonizar otras telenovelas, también les propusieron hacer películas, obras de teatro e incluso programas de televisión. Los productores estaban desesperados por volver a verlos juntos en la pantalla, sabiendo que su química era un imán para la audiencia. Sin embargo, como ya les conté, Burak y Neslihan rechazaron todas estas ofertas. ¿Por qué? Porque sabían que si volvían a trabajar juntos demasiado pronto, la gente no los vería como Burak y Neslihan, sino como Kemal y Nihan. Y eso era algo que ambos querían evitar a toda costa. Era una decisión difícil, me confesó una fuente cercana a Neslihan. Ella amaba a Nihan, amaba a Kara Sevda, pero sentía que había llegado el momento de pasar página, de explorar nuevos horizontes. No quería que la encasillaran como la novia de Kemal, quería demostrar que podía ser mucho más que eso. Y lo mismo ocurría con Burak. Él también quería demostrar su valía como actor individual, sin depender de la fama y el éxito de Kara Sevda. Quería interpretar personajes diferentes, asumir nuevos retos, y dejar claro que no era solo el guapo de la telenovela. Así que, mis queridos chismosos, ahí lo tienen. La verdadera historia detrás de la relación entre Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul, una mezcla de competencia, admiración, respeto y ambición. Una historia que demuestra que a veces, los secretos más jugosos no son los romances prohibidos, sino las dinámicas de trabajo complejas y las decisiones profesionales difíciles. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les parece esta versión extendida del chisme? ¿Creen que Burak y Neslihan hicieron bien en separarse profesionalmente después de Kara Sevda? ¿O creen que deberían haber aprovechado su éxito y seguir trabajando juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que mantengan los ojos bien abiertos y las antenas bien puestas. Ciao, ciao.